Un artículo interesante en el tema de filtros analógicos es este titulado A Filter Primer de la empresa Maxim Integrated. El artículo nos demuestra de forma gráfica estos conceptos del plano complejo, la localización de los polos, las formas de las gráficas, de la magnitud de la función de transferencia. Si deseas ver el artículo directamente, puedes hacerlo en este enlace. El artículo comienza con una introducción a los aspectos más básicos de los filtros y después pasa a mostrarnos los gráficos que son muy interesantes. Por ejemplo, este gráfico es el del filtro de primer orden, filtro RC pasabajas. Es un gráfico muy sencillo, pero vamos a entenderlo como es. En primer lugar, tenemos en esta parte, es el eje imaginario. Esta es la parte positiva, esta es la parte negativa. Está un poco diferente a como en otras publicaciones, pero podemos comprenderlo. Esta es la parte positiva y esta es la parte negativa del valor real de los polos. Este es el eje negativo real. De manera que los polos quedan hacia adentro, quedan hacia acá. Podemos establecer cómo se halla esta función de transferencia muy fácil. Se trata de un divisor de tensión RC. Entonces podemos afirmar aquí que Vout, que es el que está a la derecha, que está aquí, es una función de Vin a través de este divisor. Vout es igual sencillamente a, según esto, la impedancia del capacitor 1 entre CC sobre 1 entre SC más la impedancia del resistor. Esto multiplicado Vin. A esta cantidad que está aquí, que multiplica Vin, se le llama H, la función de transferencia del filtro. Es decir, cómo el filtro afecta a la entrada para producir la salida. En este caso, podemos multiplicar a H en su numerador y denominador por SC para hacerlo más sencillo. De manera que esa H de S nos quede 1 entre 1 más SCR. Esa es la expresión sencilla. De ahí podemos descubrir varias cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de S que indetermina a la función de transferencia? Es decir, que hace que su magnitud sea grandísima. Veámoslo. La magnitud de la función H de S, la función de transferencia del filtro, la relación salida con respecto a la entrada, es igual a la magnitud del numerador, que es 1, entre la magnitud de la cantidad del denominador, que es compleja, 1 más SCR. Ahora, es claro que para S igual menos 1 entre CR se indetermina esa cantidad y por lo tanto da un valor altísimo. Es una magnitud, así que es una cantidad positiva. Entonces, altísimo. Y es lo que nos está mostrando este gráfico en este punto. Ese punto nos da la coordenada real, no es una coordenada compleja, es real. Así que se está dando justamente aquí para cuando omega vale 0. Es decir, es una cantidad que es puramente real, no tiene parte compleja. Y para algún valor por aquí, más o menos al ojo, puedo establecerlo. Entonces, en alguna parte de esa se está dando el menos 1 sobre CR. Dependerá del valor específico de capacitor y de resistor. Pero vemos que ahí se encuentra entonces el polo. Es decir, el punto que indetermina la función de transferencia y entonces su magnitud se dispara. Y eso le hemos llamado como la ubicación o el apoyo del poste o polo. Y ahí después se hace la carpa, que es esta gráfica que se está disparando al infinito en ese punto. Ahora, lo que vemos acá, cuando tratamos de mirar solamente para valores S es igual J omega, es decir, solamente omega variante, y sigma la dejamos en 0, que es la parte real de la variable compleja, notamos la gráfica que se forma, y es esta que está aquí. Esta línea roja que ustedes ven acá, esa es la respuesta en frecuencia de nuestro filtro ante entradas senoidales cuando vas cambiando la frecuencia. Así como cuando si colocarías al filtro un generador de señal y varías la frecuencia, pues observas esto, que para las frecuencias muy bajas la ganancia es 0 decibeles, es decir, unitaria. Pero a medida que sube la frecuencia, cada vez tienes menos ganancia. Entonces quiere decir que es un filtro pasa baja, deja pasar las bajas y rechaza las altas o atenúa las altas. Entonces esa es la explicación para este primer filtro, muy sencillo. Y cuando vemos los filtros de segundo orden, ahora podemos ver
este ejemplo en el cual tenemos dos polos conjugados. Mírenlos del lado negativo. Este entonces es el lado de sigma negativos. Y aquí lo tenemos ubicado uno aquí y otro aquí. Esos dos polos son una pareja conjugada. Cuando hacemos, y proviene de un circuito como este. Existirán otros circuitos que también producirán ese tipo de polos. Pero tenemos ese ejemplo ahí. Bueno, entonces ahora podemos ver que la ubicación de estos polos es así. Tal vez uno está tal vez por aquí, el otro tal vez por acá. Y entonces constituyen exactamente estos postes que elevan la magnitud de la función de transferencia. En esos puntos la magnitud da infinita. Ahora, ¿cómo observamos en las zonas para S igual J omega? Es decir, cuando la parte real vale 0. Entonces estamos en este eje que está aquí. Y ahí vemos que la respuesta es esta que está acá. Mire cómo está dando. Primero cerca de 0 decibeles, ganancias unitarias, y después va cayendo, 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 cayendo y cayendo más. Entonces esa es la manera. Tenemos un filtro de segundo orden, tiene dos polos en su función de transferencia y nos da entonces esta respuesta. Ahora, ¿qué tal si tuviéramos más polos? Por ejemplo, antes de eso, ¿qué tal si acercamos esos dos polos al eje vertical? Entonces, al acercarlo, vamos a ver que en este caso el filtro debe tener la ubicación del polo como por aquí uno y el otro debe tenerlo como por acá. O sea, están más cerca. Antes estaban más atrás, pero entonces se han movido un poco hacia acá. Y ahora el efecto es que se tiene un rizado en la respuesta en frecuencia del filtro. Esta es cuando recorro el eje J omega, me di cuenta que empezamos con una ganancia de 0 dB, o sea, unitaria, y después subimos, hay un resalto o un rizado, es decir, a las frecuencias que están justamente en este valor de ese eje J omega, se les está dando una mayor ganancia. Y después viene una caída abrupta. Aquí está, una caída abrupta. Bueno, en los filtros de segundo orden, acercar los polos al eje vertical tiene ese efecto. La caída que viene es más abrupta. Pero la desventaja es que se produce un rizado o una desigual ganancia para las frecuencias de la banda de paso. Porque entonces ya vemos que unas reciben más ganancia y otras reciben menos ganancia. Por ejemplo, aquí se nota como de este lado está interceptando en 6 decibeles. O sea, para la frecuencia que está aquí, esta que está aquí, estamos dando una ganancia de 6 decibeles. Que eso es 4 veces más grande. O sea, es una multiplicación por 4. Mientras que 0 decibeles es una multiplicación por 1. O sea, figúrate que es una diferencia notoria. Multiplicar por 4 a multiplicar por 1. Pero después viene una caída más abrupta. Entonces hay que sopesar eso de tener una caída más fuerte, pero entonces tener un rizado, es decir, una desigualdad en las ganancias en la banda pasante. Ahora sí, pasemos al caso en el que tenemos más polos. Se está mostrando a manera de ejemplo en este artículo el filtro Butterworth de orden 4. Un filtro Butterworth se construye de la siguiente manera. Es muy sencillo y es un método prácticamente gráfico. Se toma el semicírculo unitario izquierdo del plano complejo, que es ese que se está mostrando aquí. Vamos a ilustrarlo acá. Este que está por aquí, se toma este semicírculo y se distribuyen en él los polos de manera uniforme. Ahora, imagina que lo que tienes es media pizza, que lo que tú quieres es hacer rebanadas de pizza. Entonces, si hay 4 polos, debes hacer 4 rebanadas de igual tamaño. Y los polos deben quedar ubicados de forma simétrica. Es decir, si hay uno en una posición vertical, debe haber uno exactamente en la posición de abajo. Vertical, pero abajo. Entonces, para poder respetar eso, la ubicación que resulta es esta. Es como si hubieras hecho unos pedazos de pizza. Mira bien, aquí está uno de los polos, aquí está el otro polo, aquí está el otro y el otro. Analicemos. Es como si hubieras hecho unas rebanadas iguales. Esta es la primera rebanada de la pizza, esta es la segunda rebanada y esta es la tercera rebanada de la pizza. Ahora, aquí hay una media rebanada y aquí también hay una media rebanada. Los ángulos que resultan ser aquí son de 45 grados para las 3 rebanadas completas. 45, 45 y 45. Ahora,
falta media rebanada, o sea 22.5 grados ahí arriba y abajo también 22.5 grados. Eso constituye la cuarta rebanada completa y el dibujo quedó simétrico, tanto arriba como abajo. Así se construye un filtro Butterworth desde el punto de vista de ubicar los polos en el plano complejo. Por supuesto, uno quiere saber es qué circuito implementa ese filtro Butterworth. Pero poco a poco ya, esta es la parte de la función de transferencia y existe un circuito apropiado para poder implementar Butterworth. Veamos ahora aquí dónde están esos polos. Aquí se notan los polos, algunos están más cerca, otros están más alejados, pero en total el trabajo conjunto de los polos produce ahora este efecto. Mire la gráfica para S igual J omega, es decir, la pura respuesta en frecuencia del filtro ante señales senoidales a las que usted le va variando la frecuencia. O sea, si se mueve en este eje, en el eje de la frecuencia pura, note que la ganancia es prácticamente la misma, casi horizontal, a 0 decibeles, es decir, unitaria, y después suavemente va cayendo. Y ese es el efecto de un filtro Butterworth: crear una banda pasante sin rizados, lo más plana posible. Y la forma como se hace un filtro Butterworth, es decir, que tenga la banda pasante lo más plano, es así, tomando los polos y distribuyéndolos de forma uniforme en ese semicírculo izquierdo en el plano complejo, tal como aprendimos con el ejemplo de la pizza. Ahora veamos un filtro distinto llamado el filtro de Chebyshev. En el filtro de Chebyshev, la idea es hacer que la transición, es decir, la caída, sea más abrupta que en el caso Butterworth. Entonces, para lograr esa caída abrupta que se está ilustrando en esta parte de aquí, esa caída es más abrupta que en el caso Butterworth, se necesita que los polos se acerquen un poco más al eje vertical. Entonces ahora miremos de qué manera se construye un filtro de Chebyshev. En primer lugar, partes de un filtro Butterworth. Primero hay que diseñar un filtro Butterworth. Mira bien, se está cumpliendo lo de las rebanadas, las posiciones, es lo mismo. Ahora mueves hacia la derecha horizontalmente cada uno de los polos hasta que llegas a una elipse que está aquí. Y esa elipse, ¿cómo se escoge? Bueno, esa elipse puede ser más redonda o más delgada. A eso se le llama la excentricidad de la elipse. Y bueno, eso es un parámetro del filtro Chebyshev. Puede tener una excentricidad en su elipse más bien fuerte, es decir, que se ve muy delgada, o de pronto muy suave, se vea muy redonda. En todo caso, lo que se está cambiando es la distancia de los polos al eje vertical. Entonces mira en este caso que tenemos aquí, estos picos se están formando porque están cerca del eje vertical. El resultado de eso es que se está cayendo más abruptamente aquí, pero existe algo de rizado. Mira la gráfica como revela un poco de rizado, y ese rizado es una desigualdad en la ganancia en la banda pasante. Chebyshev hace eso, es un intercambio entre ese rizado que hay en la banda pasante y qué tan abrupto cae. Entonces, si deseas una característica como caer abrupto, entonces el precio a pagar es precisamente admitir un cierto rizado en la banda pasante. Otro filtro relacionado es el filtro Bessel, que está presentado acá. El artículo no lo explica en mucho detalle, pero nos dice que se parte de un diseño Butterworth, en el cual tenemos aquí a los polos, tal cual, originalmente en el círculo unitario, la parte izquierda, y después se desplazan hacia la izquierda, en este caso, así, se desplazan hasta que llegan a otra figura, aquí otra trayectoria, creo que es una elipse también. Entonces cuando llegan hasta ahí se determina el filtro Bessel. El filtro Bessel no tiene notoriamente en la frecuencia una ventaja. Cuando uno ve las gráficas comparativas entre Butterworth, Chebyshev y Bessel, él no sobresale allí. Él sobresale en el hecho de que él es un diseño para que las diferentes componentes frecuenciales de la señal de entrada
todas experimenten en el filtro el mismo retraso temporal. Voy a repetir esa parte. Los filtros retardan las señales. Ese retardo se expresa en un retardo de fase. Uno puede decir la salida está desfasada con respecto a la entrada. Eso es un retardo. Pero también ese retardo se puede expresar en tiempo. Es decir, hay unos tantos milisegundos o microsegundos o nanosegundos que se retarda con respecto a la entrada. Bueno, los filtros retardan diferentes frecuencias con diferentes tiempos. No solamente con diferentes fases, sino con diferentes tiempos. Pero el filtro Bessel procura retardar a todas esas diferentes frecuencias con el mismo tiempo. Es decir, que si la señal entra, a la salida la señal y todos sus componentes también salgan al mismo tiempo. Bueno, el filtro Bessel es especial en lograr eso. Los otros filtros no logran eso y causan una distorsión, en ese caso por retardar de manera distinta. A esa distorsión se le conoce con el nombre de dispersión por frecuencia. Entonces Bessel es bueno en evitar eso. Bien, finalmente nos presentan un filtro llamado el filtro elíptico. Es simplemente un nombre que tiene. Y este consiste en una combinación de polos y de ceros. Bueno, los polos indeterminan a la función de transferencia. Es decir, hacen cero el denominador. Los ceros son aquellos valores de S que vuelven cero la función de transferencia. Y se representan con círculos, así como los ves en esta parte. Mientras que los polos se representan con X o con cruces. En particular, este filtro tiene 4 polos y tiene 4 ceros. ¿De qué sirven los ceros? Bueno, los ceros ayudan a que el filtro tenga una transición más abrupta hacia la banda de rechazo. Mira aquí, por ejemplo, estos polos que están aquí en este filtro ocasionan estos picos que vemos acá. Y esos picos también ocasionan el rizado que se tiene aquí. Ese rizado es como un precio a pagar por lo que vamos a tener ahora. La presencia de este cero hace que la función de transferencia valga cero en ese punto. Ahora mira el efecto que logra. Debe ser cero en este punto, aquí. Entonces, si estamos en este valor cerca del 0 decibeles, ahora empezamos a caer, porque claro, como tenemos que ser cero en ese valor, vamos cayendo. Como estamos en una escala que es de decibeles, resulta que decibeles es con un logaritmo. El logaritmo de 0 es menos infinito. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que esta gráfica cae hasta menos infinito y después rápidamente se recupera y sale por aquí arriba nuevamente, que es la parte que se encuentra aquí. Por ahí sale nuevamente y después vuelve y cae porque hay otro cero más adelante y cae nuevamente hasta menos infinito y vuelve y se recupera un poco y sigue cayendo. Entonces mire que aquí está el otro cero. Por lo tanto, la presencia de un cero hizo que cayera más abruptamente nuestra respuesta en frecuencia. Así que un filtro elíptico, es un filtro superior, más complejo. Habría que aprender también cómo es el circuito que lo implementa. Pero sin duda alguna, en esto de los filtros hay algunos que son más complejos, más complicados que otros y que tienen un mejor comportamiento para nosotros. Veamos ahora un filtro que puede parecer extraño. Es el filtro llamado pasatodas. Aquí tenemos su respuesta en frecuencia. Es esta línea que se ve aquí, horizontal, en 0 decibeles. Esa línea está en el plano del 0 decibeles ahí. Bueno, ¿de qué sirve tener un filtro que nos da una ganancia de 0 decibeles para todas las frecuencias? Es decir, ganancia unitaria en todas las frecuencias. No las afecta. A ninguna componente la afecta. A todas las deja pasar con igual ganancia. Bueno, este filtro, aunque parece extraño, porque no está alterando por la ganancia a diferentes frecuencias, sí tiene un efecto en la fase. Su fase con respecto a la frecuencia va cambiando. Veamos un poco cómo es este filtro. Él tiene dos polos. Este es un polo y este es el otro polo. Y tiene dos ceros. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Está como equilibrado. Hay dos polos, dos ceros. Y ahora el efecto de este diseño, un filtro de segundo orden en este caso, nos lleva a que la respuesta en fase
va cambiando con la frecuencia. Entonces, por ejemplo, si un filtro atrasó una frecuencia más que a otra, y eso es algo normal que suceda eso, la atrasa un poco más, entonces esa señal va saliendo como más retardada. Bueno, uno puede utilizar un filtro pasatodas para que la ganancia en magnitud sea unitaria, la misma para este y para este, no se van a alterar, pero en fase puede retardar a la que va más adelantada. Entonces la retarda un poco para que ésta pueda estar al parejo, de manera que a la salida de la cadena de filtrado podamos tener una reducción en esa distorsión causada por los diferentes retardos que los filtros van colocando. Entonces eso evita un poco la dispersión por frecuencia. Entonces un filtro pasatodas es un filtro que ayuda a otros filtros. Bien, muchas gracias por haber explorado el artículo A Filter Primer de Maxim Integrated.